que hoy estamos de manteles largos, porque dicho así con un lenguaje coloquial, nos da verdadero gusto que esté entre nosotros el padre Fidel González, misionero comboniano. Y con esto yo quiero decir todo lo que él es, porque si nos vamos a meter a hablar de sus títulos, de su historial, de sus publicaciones, le restamos tiempo a lo que necesitamos escuchar de él. Entonces vamos a disponernos a oír con toda atención al padre Fidel González, que es pues nada menos que postulador en la causa de San Juan Diego, además de consejero pontificio de propaganda Fidel y de la Congregación de los Santos. Sin más, padre, con todo placer, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Como una premisa muy sencilla, yo, un servidor de ustedes, he tenido que ver muy directamente con el proceso de canonización de Juan Diego, no como postulador, que es el que pide, sino como el procurador, diríamos, de la República, que es el que critica, el que presenta las pruebas, les da una evaluación, el fiscal, el abogado del diablo, si lo quieren con estas palabras. Me ha tocado trabajar en todos estos asuntos desde el año 1988, hasta que se me escapó alguna al principio muy frío, no digo cínico, digo frío, como tiene que ser todo abogado, todo juez, impasible, con un juramento que hice, como todos mis colegas, los que formamos parte de este grupo de personajes que hacemos un juramento en el que se dice, y lo digo muy importante por lo que voy a decir, en el juramento que es el mismo que hicieron los padres del Concilio de Trento hace 5 siglos. Juro ante Dios y los santos evangelios que ni el sentimiento ni la amistad, ni la enemistad ni el prejuicio, ni las inclinaciones naturales, ni los pareceres influirán sobre mi comportamiento y sobre mi dictamen, sino solamente la objetividad del estudio y mi conciencia ante el juicio de Dios. Más claro que esto. Entonces, cuando yo empecé este trabajo en el año 88, lo comencé con esta perspectiva, con esta mentalidad, que creo que haya perseverado en ella hasta el final. Pero cuando el año pasado, el 31 de julio, yo contemplaba en la Basílica de Guadalupe al Santo Padre en el momento de la canonización de Juan Diego y me encontraba sentado allí delante, en la primera fila, delante del Papa, me emocioné y lloré. Digo, tú que eres tan frío y tan severo y todo esto, y no pude menos de llorar y esconder mis lágrimas y enjugármelas, porque pensaba que en aquel momento allí estaba ante el acontecimiento que ha construido la fe católica no solamente en México, sino en toda América Latina. Y no solamente en América Latina, sino en todo el continente americano. Y cuando, espero que no haya aquí ningún periodista, porque luego le hacen decir a uno las cosas que no quiere decir. Y cuando se redactó la bula de canonización, que es el documento solemne en el cual el Santo Padre asume en primera persona el gesto de la canonización
y yo pude leer el texto redactado antes de que fuese publicado. ¿Tienes algo que añadir o que corregir? Y yo digo, sí, una cosa. Guadalupe no es para México, es para todo el continente americano y para todo el mundo. Por lo tanto, México está dentro. Claro que es para México, pero no solo para México. Tiene un valor mayor que México y mayor que el continente americano por lo que ello ha representado en la historia del catolicismo. Y esto aparece en la bula, ya no les hago otro comentario, ya me entienden, de dónde viene la fuente de tal añadido o de tal corrección. Pues bien, en aquel momento, cuando el Santo Padre canonizaba a Juan Diego, yo me sentía profundamente feliz. Durante muchos años, como un trabajo de hormiga, juntamente con otros colaboradores extranjeros y mexicanos, hemos ido investigando. Yo les decía a ellos al principio, vamos a hacerlo según aquel juramento, según algún prejuicio, y si llegamos a las consecuencias de que esto no va, yo se lo diré al Santo Padre, que no va. Y si va, pues vamos adelante. La conclusión fue que fue, porque fue. Fue una aventura muy grande, una de las más hermosas de mi vida. Yo soy consultor pontificio o, si quieren, uno de los jueces de las causas de canonización desde el año 85. Ya soy un poco ya viejo en estos avatares. Pero esta ha sido la aventura más hermosa que yo me he encontrado como historiador. Soy también catedrático de historia en dos de las más prestigiosas universidades pontificias, pero no hay nada que se compare a toda esta investigación y a llevar adelante todo esto. Y ahorita llevo esta medalla, esta es la medalla de los canónigos de Guadalupe, porque este año, en el mes de marzo, tuvieron a bien de nombrarme canónigo de honor de la Basílica de Guadalupe, con el gran privilegio para mí que cuando vengo a México y a Guadalupe, yo resido en una habitación que está detrás, mejor dicho, detrás pero por encima del camarín donde se venera la tilma de la Virgen. Soy el único que vive allí. Así que figúrense cómo mi corazón a veces tiembla, reza de noche. Algunas veces bajo a la basílica, no hay nadie en la basílica, y bajo yo solo ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, en ese silencio inmenso de la noche, para hablar con la Virgen ante la tilma. ¿Quién lo habría de decir aquel juez duro, severo, frío, de hace 12, 15 años? Que ni creía ni dejaba de creer, quería verificar, un poco como Santo Tomás, meter la mano. Y la Virgen me hizo meter la mano dentro del acontecimiento guadalupano y palparlo. ¿Y qué les voy a decir las veces que, junto con el rector de la Basílica, junto con las autoridades eclesiásticas y otros expertos, he tenido la ocasión, yo creo que es un privilegio porque el 99,99% de los mexicanos no han tenido esa gracia, de que se abriese para mí, pobre hombre, el lugar donde se conserva la tilma y de tocarle el rostro de la Virgen con mis manos. Esa tilma donde el rostro de Santa María fue impresa en 1531 y llevo siempre conmigo este rosario que ha tocado el rostro de la Virgen de Guadalupe. Sus pies, su manto y su vientre, que es el centro de todo el misterio guadalupano, es el vientre de la Virgen, porque allí llevaba como signo el Verbo encarnado, Cristo que presentaba al mundo, a la humanidad en esos momentos. Pues bien,
Estos son recuerdos personales, vividos cada día. Y todavía esta semana, en los momentos en que he estado allá en Guadalupe, viviendo detrás de la Virgen, pues ya soy casi de casa con ella. Digo, hola, me voy arriba a dormir, hola, ya me bajo. O sea, es un diálogo profundo. Digo, hazme un pequeño, que sea una milésima parte de Juan Diego, capaz de escucharte, capaz de mirarte y capaz de estar en sí. A veces yo paso delante de ella también en la noche y no le digo nada porque no soy capaz de decirle nada, la miro. Aquí estoy. Tú ya lo sabes, ¿qué más te voy a contar yo? Pues bien, todo esto no es un mito, es un hecho que tiene una incidencia real hoy. Las fuentes históricas, que era lo que a mí me tocaba estudiar, sobre todo indígenas, nos hablan de algo que pasó, de algo que cambió totalmente la historia de México y la historia de América Latina. Un amigo mío, que es un gran historiador latinoamericano del Uruguay, Alberto Metol Ferré, me decía en el año 92 en Madrid, en una tertulia nocturna con otros historiadores, nos comentaba, dice, hay algo extraño en la historia de México, que yo no logro captar hasta el fondo. Algo que hace del pueblo mexicano distinto, diverso de los demás pueblos latinoamericanos. Porque México ha sido como un punto, y lo sigue siendo, de referencia para todo el continente en su catolicismo. Y yo, que estaba estudiando otras cosas, digo, mira Alberto, la pregunta que tú te haces y que yo me he hecho también muchas veces tiene una respuesta, se llama Guadalupe. Ahí está la respuesta a esta problemática. Pues bien, las fuentes, sobre todo indígenas, nos dicen que Juan Diego, un indio desconocido, fue un buen indio, entre comillas, y un buen cristiano, entre comillas. Es decir, son dos palabras textuales de los indios de Cuautitlán, hijos de quienes habían convivido y conocido a Juan Diego en un proceso jurídico que se levantó en el siglo XVII. Un buen indio y un buen cristiano. Las turbulencias de la conquista que precedieron al bautismo de Cuatlatoatzin, que tomó el nombre de Juan Diego, de ningún modo habrían podido permitir la posibilidad de un camino pacífico en la historia personal de este hombre maduro de 50 años. 50 años en aquel momento, era un viejo. Yo apenas he cumplido 60, no me considero viejo. Pero un hombre de 1500 a los 50 años era un anciano ya de solemnidad. Pero las circunstancias y carencias históricas de todo aquel drama fueron rebasadas por el poder de la gracia que se derramó en este indio de manera singular. Muy buen indio, debemos entenderlo como alguien profundamente enraizado en los mejores valores de su cultura. Es decir, quiero afirmar rotundamente que Juan Diego fue un indio de verdad, con todas las consecuencias de adhesión a su cultura, a su entorno, a su educación, a los valores que había aprendido de muchacho y de joven adulto. No un indio a mitad, un indio que nunca habló español. Juan Diego no conocía el español. Pero fue muy buen cristiano. Y hay que entenderlo a la luz de las fuentes, como el Nica Motecpana, obra
de un mestizo llamado Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y a las informaciones jurídicas de 1666, donde testimoniaron indios paisanos de Juan Diego que habían recogido los testimonios de quienes le habían conocido, de los papás o de los abuelitos. Ciertamente no conocemos cuál fue su preparación para el bautismo, y en realidad yo creo que no tuvo que ser mucha, porque los primeros bautizados de aquellas horas, de aquellos tiempos, lo eran rápidamente. Pero fue una adhesión total. No todo en la antigua religión de Juan Diego era despreciable. ¿Qué va? Un indio que conociera su religión podía descubrir que ella poseía un profundo sentido religioso, el ansia de felicidad por la vida, y no pocos valores naturales y cristianos, como el amor de Dios sobre todas las cosas, el respeto por el prójimo, la sobriedad, la templanza, el sentido del sacrificio, el control de la agresividad e incluso la disponibilidad a entregar la vida en servicio de Dios y del mundo. Como decían las viejas tradiciones indias, en una expresión que yo traduzco al castellano, al español, ser vaso y tubo del águila, que quiere decir obediente y fiel, ofreciendo, si era necesario, la vida al sacrificio cruento, sirviendo también en los templos de la antigua religión. Pues bien, estos serán valores auténticos que vamos a ver vivir profundamente en el caso de Juan Diego. También podría descubrir un Juan Diego recién convertido que la religión cristiana le ofrecía la total cercanía de Dios, amor e identificación directa con Dios, y no de manera solamente insinuante, no de manera fatídica, como se acostumbraba a veces en los cotidianos sacrificios humanos para alimentar la fecundidad y la vida del cosmos, como era en el fondo de la concepción religiosa de los naturales del valle del Anahuac. Un nuevo cristiano como Juan Diego podía descubrir los errores de la propia antigua religión, como la poligamia, las borracheras y una abundante lista de frecuentes degradaciones humanas que no tenemos que esconder porque eran reales, que culminaban con frecuentemente en las matanzas rituales de víctimas humanas, y hay que reconocerlo. Pero realmente no podemos soslayar el conflicto que ese rechazo a todos sus valores ancestrales o esa ruptura traían para un indio cristiano nuevo. ¿Se imaginan el conflicto interior de Juan Diego? Indio, puro indio, cristiano, buen cristiano. ¿Y cómo se conjuga esto? ¿Qué conflicto profundo en su ánimo o en su conciencia tenía que producir todo esto? Romper con el pasado significaba romper con su historia y con aquello a lo que siempre habían pertenecido. Quien, como un servidor de ustedes, ha trabajado durante 11 años en el corazón de un mundo pagano, yo he vivido en África, en medio de un mundo pagano, 11 años, he vivido 3 guerras terribles. He visto en estas guerras civiles montones de calaveras, de hombres asesinados. He visto en una cierta ocasión, recuerdo en el mes de mayo de 1973, cómo sobre el Nilo descargaban un camión de jóvenes fusilados y los tiraban al río. ¡Qué conflicto tremendo! En el ánimo de las conciencias producía aquellos choques civiles.
Claro que todo esto a un historiador como un servidor de ustedes, cuando me he acercado a esta historia, me ha ayudado a entender psicológicamente conflictos profundos que no son fáciles de superar. Romper con el pasado significaba romper con su historia y con aquello a lo que siempre había pertenecido, con sus antepasados, que habrían vivido en el error, que según lo que escuchaba tenían que estar en el infierno. Pero ¿cómo es posible? Significaba el sacrificio de toda su cultura, de su religión, de su historia. Y era esto posible sin más. Ninguno de ustedes, ninguno, ni tampoco yo, hemos vivido un conflicto de este estilo. Yo lo he presenciado en aquellos pueblos donde viví 11 años en estos momentos dramáticos, pero lo veía como espectador, no como protagonista. Pues bien, todo esto, este hombre, Cuatlatoatzin, nacido en Cuautitlán, feudo de Texcoco, bautizado cristiano por los primeros franciscanos, él lo vivió en su carne y en su sangre. Pero en cierto momento sucede algo inesperado, algo tremendo, algo grande, como sucede en la historia de las intervenciones de Dios en el mundo, como con Moisés, con su pueblo, como con Abraham, Isaac, Jacob en el Antiguo Testamento y continuamente en el Nuevo. Y esto es el acontecimiento guadalupano, el cual, lejos de ser legendario, constituye un ejemplo cumplido, perfecto, del modo como Dios actúa en la historia. San Pablo, en una carta, la carta primera a los Corintios, en el primer capítulo, escribe así: que lo que era despreciable a los ojos del mundo, lo que no era considerado, Dios lo ha elegido para confundir a la soberbia del mundo, para resolver los conflictos del mundo. Es decir, que Cristo entra en la historia humana para reconciliar lo irreconciliable. Este es el método de Dios. Y este es el método que usó Dios con el acontecimiento guadalupano, cuando la Virgen, la Madre de Dios, viene a este indio en este momento de conflicto, de dolor, de tensión, y le dice: no temas, aquí estoy yo, y yo les voy a hacer abrazar a todos, porque todos son hijos míos, y voy a cambiar una hoguera de odios en una realidad nueva. Esto es un milagro, solamente Dios lo puede hacer. Dos mundos, dos visiones religiosas, dos visiones culturales imposibles humanamente de reconciliar. Pero además la violencia. Y fíjense, no solamente la violencia, como a veces se dice, de los conquistadores y los conquistados, no, la violencia en el seno de las distintas ciudades, reino o estado indios, las guerras entre sí de unos y otros, violencia por toda la esquina. En el cántico del Atabal, en este cantar antiguo transmitido, se habla con una expresividad dramática y se dice: nuestras calles se han convertido en regueros de sangre, donde solo gusanos y miseria pululan. Todo era una miseria humana. Y Motolinía, Fray Toribio de Benavente, uno de los 12 apóstoles, escribiendo al emperador Carlos V y describiendo la situación, habla de las 10 plagas que afligen a la Nueva España, México, y entre ellas habla de estas violencias, de estos odios, de todo esto. Dos mundos en contraposición, y sin embargo se encontraron y se reconciliaron. Y aquellas circunstancias simplemente que hacían imposible la conversión del pueblo indio,
Pese a todo, a través del acontecimiento guadalupano, Dios va a intervenir, los va a abrazar y va a cambiar. La imagen impresa en la tilma del indio Juan Diego Coatlacoatzin, después de casi 5 siglos, sigue en su lugar. Y algunos aspectos de su composición y conservación siguen siendo todavía un reto para nosotros. Y a esto se refiere el actual arzobispo primado de México, cuando en un documento reciente se pregunta, ¿cómo? Escuchen lo que voy a decir, porque para mí son palabras bellísimas, del cardenal Rivera Carrera. ¿Cómo podríamos existir nosotros si su amor de madre de la Virgen María no hubiera reconciliado y unido el antagonismo de nuestros padres españoles e indios? ¿Cómo hubieran podido nuestros ancestros indios aceptar a Cristo si ella no les hubiera complementado lo que les predicaban los misioneros, explicándoles en forma magistralmente adaptada su mente y su cultura? Imposible. Este es el milagro de Guadalupe. Ayer como hoy, hay un célebre personaje mexicano, Altamirano, compañero de Juárez en las luchas, en las guerras de la Reforma, que tiene una página bellísima sobre el milagro guadalupano, así los describe él. Dice, ante la Virgen de Guadalupe y en la misma grada tenemos arrodillados al español, el obispo Zumárraga y a Juan Diego, en la misma draga, en la misma grada. Y ante la Virgen de Guadalupe, uno no es superior al otro, uno obispo español, el otro indio, pero los dos ante la Virgen son iguales. Y ante la Virgen, el uno y el otro son sus hijos. Aquí hay muchas madres. Y tienen, estoy seguro, muchos hijos. Y los hijos, cada uno de ustedes, los mira con los ojos de madre. Y no los mira porque uno sea doctor y el otro sea un obrero, no lo sé yo, manual, no. Para ustedes son hijos, sin distinción. Lo que determina la relación de la madre es la maternidad con el hijo, no es la categoría social del hijo. Incluso más. Yo a veces cuando era joven, soy el último hermano de 6, y el hermano mío inmediatamente superior a mí estuvo siempre muy enfermo. Estudió medicina y pues se cayó enfermo. Y yo me enfadaba con mi madre porque mi madre lo miraba con una especie de mayor consideración que a los demás y que a mí mismo. Digo, pero si yo no te doy nada más que satisfacciones en la vida, soy el primero de la clase, nunca te he dado un disgusto. Y mi hermano ha estudiado medicina, pero ha combinado las suyas en la universidad y demás, y tú resulta que le muestras más cariño que a mí. No, eso no va. Y mi madre me lo recuerda, tenía yo mis 18 años, mi madre decía, hijo mío, tú no entiendes nada de esto, un día lo entenderás. La madre mira al hijo, no porque el hijo sea muy bueno, muy inteligente, sino porque es su hijo. Juan Diego y el obispo Zumárraga, arrodillados en la misma grada, la mirada de María es una mirada maternal, pero una mirada preferencial por Juan Diego. Y se lo ha demostrado. Si yo voy a la calle con un micrófono y pregunto a cualquier mexicano quién es Zumárraga, estoy seguro que el 99% no me saben decir quién es Zumárraga. Y sin embargo Zumárraga es fundamental en la historia de México. ¿Sabían que Zumárraga, les hago un examen a ustedes mexicanos, fue el que introdujo la escuela en México? ¿Sabían que Zumárraga fue el que introdujo la imprenta? ¿Sabían que Zumárraga es una columna de este México que se ha ido formando? La mayor parte me dirán que no, quién sabe la gente de fuera. Sin embargo, si yo pregunto sobre Guadalupe, sobre Juan Diego, todo el mundo me sabe decir al menos quiénes son, que es la madre y Juan Diego el indio. Pues bien,
el gozne de la fe católica en México se llama Guadalupe. El gozne es donde gira la puerta, donde gira todo. Y este gozne del acontecimiento guadalupano, ese hierrecito que hace girar el acontecimiento, es este indio que se llama Juan Diego. Y a un océano de distancia de tiempos, 5 siglos casi, y de espacios, nos encontramos que todavía el acontecimiento guadalupano es sustancial y consistente. Un día, estando un servidor de ustedes rezando el rosario, pasando por esa pasarela que pasa ante la Virgen de Guadalupe, había a mi lado 2 jóvenes, se llevaban de la mano, yo no sé si eran esposos o novios, y él le dijo a la chica: mírala bien, su rostro es como el tuyo y como el mío. Eran mis primeros tiempos de venir a Guadalupe, todavía un poco así, un poco, no digo cínico, pero un poco alejado de todo. Y yo digo: ay, Dios mío, aquí tienes la respuesta a tus dudas. Más que los libros, fue la experiencia de estos 2 jóvenes aquí delante. Pues bien, yo creo que el acontecimiento guadalupano hay que estudiarlo a la luz de la historia de entonces, de la historia antigua, de aquella esperanza que tenían todos estos pueblos. Recuerdo la impresión que me hizo leyendo una poesía, una de las muchas poesías que los códices, las tradiciones nos han transmitido de Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, muerto hacia 1474, que tiene publicadas y recogidas León Portilla, en la cual una de estas poesías dice: ¿qué significado tiene la vida? Los pájaros y las flores, los amigos, las cosas bellas, si todo fenece, todo desaparece y muere. Tú, si es que vives, ¿por qué no me das una respuesta a la angustia de mis preguntas y de mi vida? Muéstrate a mí. La poesía de Netzahualcóyotl continúa sin respuesta, no la podía tener, porque no conocía la revelación. Y la Virgen: tú, aquel por el que se vive, le dice Netzahualcóyotl. Y la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que conocía muy bien, porque venía del reino de Texcoco, de Cuautitlán, de esta cultura oral y transmitida, y era un hombre maduro que conocía su cultura. La Virgen, ¿quién le dice a Juan Diego, según los documentos indígenas, que él es? Yo soy la madre de aquel por el que se vive. Es una cita literal de la poesía de Netzahualcóyotl. Algo que corría. Por lo tanto, la respuesta de la Virgen de Guadalupe es una respuesta a una ansia, a un deseo, a una pregunta, a un drama. No hay cosa más absurda que dar respuestas a preguntas que no se hacen. La Virgen no da una respuesta a preguntas que no se hacen, da la respuesta a un drama que se vive. Yo soy la madre de aquel por el que se vive, este que llevo aquí en mi vientre. Y luego les invita a todos. Va al obispo, que construye aquí una morada para todos, donde yo voy a ser la madre de todos, donde todos van a tener acogida. Y así va a ser, inmediatamente después de las apariciones de Guadalupe. Podía relatarles un poco todo esto a la luz de la flor y canto típico de la antigua cultura y la religión mexica o mexicana de aquel entonces, del lenguaje que entonces se usaba, del valor de todo, pero ni tenemos tiempo ni creo que sea el momento oportuno para hacer todo un trabajo de carácter erudito sobre todo esto. Si quieren leer algo de esto, primero de todo tienen este libro,
el encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Un servidor es el autor, coordinador de esta obra, juntamente con otros, editada por la editorial Porrúa, donde tiene muchos elementos que pueden verdaderamente penetrar y aprofundizar. Y en estos momentos acabo de escribir otro libro. Este es el manuscrito del libro, que va a salir en Madrid, en una editorial española, porque he pensado bien que salga en Europa y no en México, porque quiero que esto se conozca en el mundo europeo y en el mundo también latinoamericano, donde llegan con frecuencia los libros más fácilmente que se llegan de por acá, porque vienen directamente a los distintos libros. Y el título de este libro es el siguiente: Guadalupe, pulso y corazón de un pueblo. Y un subtítulo: el acontecimiento guadalupano, cimiento de la fe y de la cultura americana. He ido más allá de México, porque no se puede entender el catolicismo de todo el continente americano sin pasar por Guadalupe. Todavía me lo repetía no hace mucho algunos obispos norteamericanos, sus vecinos de arriba. Tenemos que aprender español e ir a México para redescubrir la identidad de nuestra vida y de nuestra fe. Voy a concluir. Estoy llevando agua al mar, porque hablar de mexicanos, de la Virgen de Guadalupe, es como uno que quiere llevar agua al mar. Y además que venga yo a hacer esto, pero el valor de mi testimonio es que es el abogado del diablo el que les habla de esto. El que con espíritu crítico siguió todas estas cosas y luego al final de todo se me hizo una pregunta. ¿Usted cree que el Santo Padre debe ir a México? Quizá no lo debía decir esto en público. ¿Puede ir con seguridad? ¿Tiene los elementos científicos sobre los que se puede basar todo esto? Y lógicamente, en un año de debates, de exposiciones, mire, Santo Padre, aquí está. Usted decida. La decisión es suya, no es mía. La respuesta fue el viaje del Santo Padre el 30 de julio y el 31 de julio y el 1 de agosto del año pasado, cuando vino a canonizar a Juan Diego. Voy a concluir para no cansarles. En ese contexto que he descrito y que hizo y hará correr ríos de tinta de colores muy diversos, se encuentra el acontecimiento guadalupano y plantada con fuerza la experiencia del indio Juan Diego Cuatlatoatzin. Cuatlatoatzin, Juan Diego, captó que Dios le ofrecía el máximo de los dones, la fe cristiana que le convertía en hijo libre de Dios a pesar de todas las servidumbres de los hombres. Pues todo lo que Juan Diego vivió ayer lo volvemos a vivir hoy, porque ni más ni menos es la situación de todo hombre, de toda mujer en todo momento de la historia. El Nicamo Pogua de Antonio Valeriano, escrito hacia 1550 al 56, entre esos años, narra el gran acontecimiento del que Juan Diego es protagonista. En él María de Guadalupe inequívocamente deja claro a los indios que ella no es madre de un Dios, sino madre del único Dios por el que se vive, que ellos habían respetado y buscado. Y así, lejos de exigirles despreciar con denuedo su antiguo mundo religioso, lo asume y lo aprovecha para anunciarles el nuevo, Cristo, que llevaba en su seno, con todos los signos de la maternidad. En el libro yo explico ahí cómo la tilma de la Virgen de Guadalupe es un verdadero códice indígena, que los indígenas inmediatamente lo leían y se daban cuenta de todos los elementos. Es como un evangelio abierto. Concluyo. ¿Es el Nicamo Pogua solo una bella expresión literaria de un símbolo religioso
o se trata de un acto sacramental o de una obra teatral muy propia de la antigua tradición medieval española, usada por los misioneros, o es algo real. Difícilmente en el siglo XVI o XVII, ni siquiera después, hubiera podido expresarse con mayor claridad y precisión el misterio cristiano que a través de la aparición guadalupana y de el icono, la tilma de Santa María de Guadalupe. El milagro de Guadalupe reconcilió a indios, criollos, españoles y mestizos, a todos. Y a 5 siglos de las apariciones, estas se revelan hoy como algo siempre nuevo y adecuado a las necesidades de los pueblos. Miren, según datos de la policía, de los que estudian las estadísticas, visitan el santuario de Guadalupe cada año entre los 18 y los 20 millones de personas. El mayor santuario del mundo, con una veneración y con una, diríamos, procesión interrumpida de peregrinos. Y cada sábado y cada domingo, ya puedo decir que es un canónigo de Guadalupe que se lo dice, son sobre las 125 a las 130.000 personas, cada sábado y cada domingo. Y en la novena que precede a la Guadalupe, la Policía Federal calcula en unos 9 millones de personas los que pasan por la Basílica de Guadalupe. ¿A qué van? Contéstenme ustedes, ¿a qué van? ¿A ver un retrato, una imagen cualquiera de la Virgen? ¿A qué van? Van a encontrarse con la Madre del Cielo, que es nuestra Madre. Miren, en uno de mis primeros viajes a Guadalupe, en cierto momento después de, me dijo un colega, que hoy es, entonces no lo era, hoy lo es, canónigo de Guadalupe, y me decía, mira, si quieres entender algo de Guadalupe, no te queda más que un remedio. Métete en un confesionario, pasa todo un sábado, un domingo y luego me cuentas. Como sacerdote se lo puedo decir. Yo me pasé varios sábados y varios domingos sentado en un confesionario en el santuario de Guadalupe. Allí vi pasar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todos. Todos. Desde el primero, contra la idolatría, hasta el quinto de no matar, el sexto de no fornicar lo que quieran, maridos que traicionan a la señora, todo. Pero la gente que viene y dice, vengo a ver a mi madre para que me lleve a su hijo, aquí estoy. ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Hacer un sermón? Pues yo le decía a todos, vete y mírala, ella te dirá lo que tienes que hacer. Más de lo que yo te puedo, te doy la solución en nombre de su hijo. Tú vete, en paz. Los 10 mandamientos, los 7 vicios capitales, todo pasa allí. Pero la gente se presenta ante Jesús a través de su madre, como se presentó, pues qué sé yo, la prostituta del Evangelio, la pecadora que le lavó los pies, el buen ladrón en la cruz que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, de todo. Y esto yo no lo he aprendido en los libros escritos, lo he aprendido en los labios y en los rostros de las personas que por allí han pasado. Me recuerdo el año pasado, un día vino toda una familia, venía de Chihuahua, y vino el papá con la mamá, se acercaron a mi padre, tenemos que hacerle una pregunta. Mire, hemos venido a ver a la Virgen, pero hemos dicho que todo el dinero que traíamos, toda la plata la dejábamos aquí para ella. Pero nos hemos dado cuenta de que no podemos volver a Chihuahua porque no tenemos plata. Es lo mismo si en lugar de dejar aquí la plata se la dejamos en el santuario de la Virgen que hay en Chihuahua. Porque si usted nos dice que la tenemos que dejar acá, a ella aquí, se la dejamos.
y Dios nos ayudará a volver a Chihuahua. Lógicamente mi respuesta ya pueden imaginar cuál fue: vayan a Chihuahua y cuando lleguen allí, cuando puedan, lo que, aunque sea 5 centavos de peso, se lo ofrecen, porque el valor no es en la cantidad, es en el corazón. Entonces yo entendí perfectamente lo que movía a esta familia, que había venido con un camión desde Chihuahua al Tepeyac para postrarse ante la Virgen de Guadalupe. Y el otro día, paseando yo solo por la basílica en la noche, acababan de cerrarla, desde una rendija de la puerta principal oigo que me llaman: ¡Padre, padre! Me vieron por ahí pasear, yo solito, no había nadie, me acerco. Y había 3 jóvenes con sus mochilas, que tenían que marcharse porque luego cierran el recinto. Padre, venimos de Guadalajara a ver a la Virgen, pero tenemos que ir, no podemos entrar en la basílica, la vemos desde aquí, desde esta rendija. Denos su bendición en nombre de ella. Me ha servido a mí más esto que todos los libros de teología que he leído, porque así se expresa la fe de un pueblo. Y ciertamente aquellos jóvenes que podían tener 20, 25 años, se han venido desde Guadalajara y luego tenían que ir a donde fuesen, que no les pregunté. Eso tenían que verdaderamente estar movidos por algo que determina la consistencia de la vida de una persona. Porque si no, uno no hace estas cosas, como los de Chihuahua o como estos jóvenes de Guadalajara. Pues esto es el acontecimiento guadalupano. Y esta es la figura de Juan Diego. ¿Para qué voy a continuar hablando? Con esto concluyo, y que Dios les pague la paciencia por haber escuchado este testimonio. Gracias. Cuán afortunados somos, porque en realidad, después de oír este testimonio tan vibrante, pues nos hace pensar que aquí está el milagro guadalupano, en esta vivencia y entre todos nosotros. Muy amables, muchas gracias. Nos vemos después. Gracias.